Steve Jobs ya advirtió hace muchos años sobre el riesgo de desplazar actividad industrial a otros países. ¿Por qué es tan grave y por qué se ha llegado a esta situación? Vamos a explicarlo porque no es por casualidad. Hablemos sobre ello y por qué se está destruyendo la industria en los países desarrollados. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta a este vídeo. El propio Steve Jobs hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, estamos hablando de 1991, ya decía que era muy peligroso trasladar producción manufacturera, producción industrial al exterior constantemente. Pero a mí me gustaría explicaros por qué se ha hecho y cuáles son las consecuencias. Vamos a escuchar a Steve Jobs. As we look at the types of computers we're building today and project in the next few years, a disturbing fact is that even though most of the computers are assembled here in the United States, a significantly large number of the dollars that one pays for the components of those computers to build those computers flows overseas. The most expensive part of many computers is the display, whether it be a color cathode ray tube or whether it be a flat panel display. And almost all of those dollars flow to Japan. La gran mayoría en aquella época iban de los dólares de producción de los componentes de los ordenadores iban a Japón. One of the second most expensive component in most computers is the dynamic memory. And again, most of those dollars flow to Japan. The third most expensive component is the hard disk drives. And most of those dollars flow to US companies, even though the disk drives are mostly built in Singapore. And one of the things I think we need to keep our eye on the ball of is to manage those most expensive components back to America. Es curioso porque Apple, entre otras cosas, tras esa evidencia que explicaba Steve Jobs, mandó gran parte de su producción manufacturera ¿a dónde? A China. Pero vamos a entender por qué. Porque mucha gente dice, sí, se fueron buscando más barato. Vamos, hay más cosas que todo eso. And I think that that's going to take some real effort, especially in the display and the DRAM area. It's going to take some effort because those are capital-intensive products. The factories to build displays or DRAM are now costing $500 million to $1 billion a piece. And the engineering required is also something that one doesn't build up overnight. But it's, I think, essential that we don't continue to be hollowed out as an industry where vaciado como industria, vaciada la industria. Even though the assembly of the final products, the printing of the manuals, the bow on the shipping carton gets tied here in the US, most of the dollars don't get sent across the shores. Este mensaje de, ya te digo, hace muchos años, muchas décadas, de Steve Jobs, es importante porque de Japón se pasó a que la actividad manufacturera se fuese fundamentalmente a China y de China probablemente a la India. Y se ha hablado con mucha regularidad en los últimos meses y particularmente desde el COVID de eso que llaman reshoring, de volver a traer producción manufacturera hacia los países desarrollados. Y el elemento racional o la forma en la que se está justificando es el siguiente. Durante décadas se ha estado llevando la producción industrial y la producción manufacturera a otros países, Asia, mercados emergentes, porque era más barato. No, señor. No es una cuestión de ser más barato. Y te voy a decir por qué no es una cuestión de ser más barato. Por lo que acaba de decir Steve Jobs. Estaba hablando de que gran parte de la producción industrial se iba a Japón. Mucha de esa después se ha ido a Corea del Sur. No son países más baratos. ¿En qué son más baratos? Amigo, lo que ha llevado a la destrucción del tejido industrial en Estados Unidos, en la Unión Europea, ha sido la combinación de costes que imponen los estados que han hecho imposible
de competir a la industria. ¿Qué clase de costes? Impuestos, regulaciones innecesarias, una cantidad absolutamente desproporcionada de trabas burocráticas y administrativas. Efectivamente, fíjate cómo decía Steve Jobs en este clip de hace décadas, que una de las factorías para llevar a cabo la producción de esos componentes costaban entre 500 millones y 1.000 millones de dólares. Entre 500 millones y 1.000 millones de dólares. Obviamente ese coste ha aumentado. Pero ya no es solamente una cuestión de coste. Uno de los grandes problemas con los que se encuentran las empresas industriales en países de la Unión Europea y en Estados Unidos es con las trabas burocráticas. Es decir, pides una licencia para hacer una fábrica importante que va a atraer un montón de empleo y que va a hacer un montón de actividad industrial que tiene además efectos importantes adicionales, efectos multiplicadores sobre el sector servicios. La industria luego trae mucho más actividad de turismo, mucho más actividad también de, obviamente, hostelería, etcétera, servicios en general. Bien, importante tener en cuenta que se han llevado a cabo toda una serie de actividades por parte de los gobiernos que han hecho esto imposible. Y lo sabemos por qué. Porque dices, no, es que es una cuestión de coste. Bueno, pues ya cuando vino el problema con las cadenas de suministro en el COVID-19, dijeron, no, ya no es un problema de coste. Pero tampoco volvieron las actividades manufactureras y la actividad industrial a los países desarrollados. Entonces no es un problema de coste. No es un problema de coste del que percibe el ciudadano, que es el coste laboral. ¿Por qué? Porque es el coste laboral, no, los impuestos al trabajo. Claro. Es decir, la actividad industrial no vuelve a los países desarrollados porque se juntan una serie de barreras. Barrera número 1, trabas burocráticas y administrativas. Una licencia te puede llevar 3 años. Fácil en la Unión Europea, si no es más. Adicionalmente, porque se ponen barreras mal llamadas medioambientales y barreras fiscales. Una cantidad de impuestos absolutamente injustificada, incluso antes de generar un solo dólar o un solo euro de ingresos. Estas son actividades muy intensivas en capital y en empleo. Si además disparas el coste de capital con los riesgos regulatorios, los riesgos fiscales y los riesgos institucionales, y además estás aumentando el coste del trabajo con los impuestos al trabajo, a pesar de que el trabajador no cobra más, estás pagando mucho más, hasta el doble de lo que pagas de salario al trabajador en términos netos, es lo que paga la empresa. Entonces resulta que los costes laborales te salen por el doble por culpa de los gobiernos y de los reguladores. Los costes de producción te salen por casi el doble, si no más, por los impuestos que tiene la energía, los impuestos que tiene la actividad en sí misma, los impuestos y trabas regulatorias, más los retrasos burocráticos y retrasos administrativos. No es ninguna sorpresa que el sector industrial no haya vuelto después del COVID desde China hacia la Unión Europea o hacia Estados Unidos. No es ninguna sorpresa. ¿Por qué? Porque no es un tema de garantizar la cadena de suministro, no es un problema de que se había ido la producción allí porque los costes eran muy bajos. El problema es que los costes aquí son muy altos. No es que los costes en China o en la India sean muy altos, muy bajos. No es que los costes en esos países sean dumping, como quieren decir algunos políticos, que solamente se le puede ocurrir a un político. Lo que ha pasado es que ha habido una decisión consciente política de expulsar a la industria en los países desarrollados. No ha sido la malvada acción de capitalistas buscando arrancar unos euros o unos dólares más de beneficios. Ha sido la acción directa de gobiernos que pensaban en las industrias como activos cautivos a los que se podía tratar como cajeros automáticos. Trabas burocráticas brutales, licencias que duran 3, 4, 5 años, en las que hay que lidiar con políticos que en algunos casos incluso
te van a cobrar por esos favores, etcétera, etcétera. Gastos completamente injustificados por cuestiones regulatorias. Costes laborales duplicados por impuestos. Es una locura. Nos hemos cargado a la industria. Nos hemos cargado a la industria por diseño político, por diseño político. Y me dirás, ¿y qué interés tienen los políticos en cargarse la industria si los políticos suelen vanagloriarse de traer industria hacia los países? La razón es porque después subvencionan a los países a los que se va esa producción industrial, ¿de acuerdo? Y les subvencionan creando rehenes políticos en toda la cadena, creando rehenes políticos en el país donde gobiernan, creando rehenes políticos en las industrias que quedan, creando rehenes políticos a través de los sindicatos y creando rehenes políticos en los países a los que se va esa producción porque tienen que fortalecer sus relaciones diplomáticas gracias a qué? A los gobiernos. Increíble, ¿verdad? Pero cierto. Si hemos destruido la industria, no es por la malvada acción del capitalismo, ni mucho menos por la globalización. Ha sido por diseño político de unos gobernantes que siempre han visto la industria como si fuese un cajero automático del que sacar dinero y utilizarlo para aumentar favores políticos y regulatorios. Que no te engañen.